somos conscientes de lo que sucede aquí y ahora. Conscientes de que aquí hay gente que se está jugando la salvación cada segundo que pasa en una iglesia. Conscientes de la importancia de oír la palabra del Señor y obedecerla. Conscientes de la gravedad de los avisos del Señor. Tiemblan mis piernas al ser estipulado como esclavo vocero de aquel que salva almas. Y es por eso que tenemos que actuar conforme a esa verdad. Aquí y ahora, la eternidad está en juego. La virtud del dolor. La virtud del dolor. Capítulo 5, Job. Iba a decir Evangelio según Job. Capítulo 5, libro de Job. Versos 6 y 7. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. Vamos a recordar lo que la semana pasada muy brevemente se habló. Se habló de la insistencia que tiene el hombre por elevar a la categoría de Dios a la casualidad. Se habló por el capricho de muchas denominaciones evangélicas que para que sus feligreses estén en las sillas sentados y perseveren en ir a la iglesia, necesitan decirles que están sufriendo porque la vida es así. Esa necesidad emana de un corazón egoísta que no desea escudriñar la palabra, tal como la palabra misma es. La casualidad no es Dios. Hay un Dios soberano que diseña y traza con lápiz y cartabón todos los designios del hombre en la tierra. Un Dios que en su diseño, a partir de que Adán pecare, estipuló de que los dolores empezaran a venir a los hombres de tal forma de que aún nos preguntamos el por qué el justo sufre. Se dijo la semana pasada de que esa pregunta es una pregunta que proviene de la carne, porque cuando uno se acerca al Señor y se ubica delante de Él, no puede haber tal pregunta. ¿Por qué? Porque el no ubicarnos delante de Dios hace que midamos nuestra vida demasiado alta. Pero cuando uno mide su vida no con el estándar de la iglesia, usted no es el estándar de nada, el camino no es el estándar de nada, Jesucristo es el estándar de todo. Cuando usted se mide a Él, entonces ve que es pecador y que cada segundo de su vida ofende a Dios. Aun en los momentos que adoras, aun esa adoración está manchada por el pecado. Diré una bomba que la he dicho alguna vez, pero ahora recuerdo. No ha habido ni un solo momento del hombre en la tierra que haya adorado a Dios al 100%. Otra oportunidad, ningún hombre,
Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ningún hombre ha adorado a Dios al 100%. Su adoración, aunque sea genuina y verdadera, está manchada con la tara del pecado. Sin embargo, no hubo ni un solo momento en 33 años de la vida de mi Salvador que no adorara a su Padre al 100%. Amén. Aleluya. Oh, Señor. Aleluya. Eso nos dice de que al ubicarnos delante del Señor y entender lo que es el pecado, entendemos que por el pecado de una mujer y un hombre vinieron los dolores, las enfermedades y la muerte. Estuvimos hablando de lo que significaban los dolores de parto para un ser humano. Dicen los médicos que es el peor dolor que existe. Mi abuela decía, parir es morir. Cuando estamos hablando de esto, equiparamos y hicimos un cálculo sencillo. Si por un pecado hubo este dolor tan inmenso, la pregunta es, ¿cuántas veces pecó usted? Y bajo este cálculo, la pregunta es, ¿usted cree que ha sufrido todos los dolores de parto que se mereció? La pregunta correcta no es ¿por qué el justo sufre? La pregunta correcta es ¿cómo es posible que a veces ría? Amén. Amén. La pregunta correcta no es ¿por qué nacen niños enfermos? La pregunta correcta es ¿cómo es posible que nazca algún niño sano? La pregunta correcta no es ¿por qué un pastor muere con cáncer joven? La pregunta correcta es ¿cómo es que no todos hemos muerto ya de cáncer? Amén. La pregunta correcta no es ¿por qué un tsunami en Tailandia? ¿Por qué un terremoto en Nepal? La pregunta correcta es ¿cómo es que ahora no hay ningún terremoto ya que estamos ofendiendo a Dios con nuestro pecado? Amén. Esa es la pregunta correcta. Y hay una respuesta. Jesús. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Al no entender el pecado, no entendemos el dolor. Ese es el tema. Tú no entiendes tu pecado, por eso no entiendes que sufras. Grandioso. El tsunami de su justicia hubiera tenido que arrasar la humanidad muchas veces, constantemente, pero el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Hay algo que intrínsecamente está en la información del dolor. El dolor no es una pregunta, el dolor es una respuesta. Son conceptos muy altos que quisiera que fuéramos. Yo no puedo volver a repetirlo del primer día porque si no, no terminamos. Esto será una segunda parte y habrá una tercera parte. El dolor no es una pregunta. ¿Por qué sufro? El dolor es la respuesta a tu pecado. La respuesta al pecado de, cuando digo tus padres, no me refiero a padres carnales, que en algunas ocasiones sí, escrito está. David pecó, sus hijos lo sufrieron. Ananías y Safira pecaron, murieron. Cuando hablo de padres, hablo de hombre, de Adán. Hablo de raza. En cuanto a este tema, hemos discernido lo que es el dolor. El dolor es la respuesta al pecado. Es una respuesta que esconde verdades que dan la gloria a Dios. Y hay algo contrario a lo que es el dolor, que es el placer. Nadie, ningún ser humano busca el dolor. Todos los seres humanos, sin excepción, buscan el placer. El placer es el llamado del pecado. Impresionante.
Estamos siendo administrados por lo que es un llamado, Vayikra, y Él llamó. El placer es el llamado del pecado. El pecado llama por medio del placer. El pecado tendrá poder en ti porque en ti hay una búsqueda de placer. Una búsqueda de bienestar, una búsqueda de sanidad, una búsqueda de risa, una búsqueda de holgura económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por esa búsqueda que hay en tu interior, por esa búsqueda que hay dentro de ti, que el placer llama a tu puerta. Y es por esa búsqueda y por ese placer demandado de tu parte que el pecado tiene poder en ti. No estoy diciendo que sea malo estar bien en casa. No estoy diciendo que estar con la familia y irnos de vacaciones y estar contentos y reír sea malo. Ayer en el culto del sacerdocio hablamos de algo impresionante. A veces reír es un mandamiento de Dios. A veces descansar y gozar es servir a Dios. Para otro día. Muy alto, ¿eh? El placer halla en ti el vehículo por el cual el pecado puede atravesar tu alma. Lo diré de otra manera. El placer esconde la esperanza de la vida eterna para agarrarse a una vida ficticia en la tierra. Pero el dolor te obliga a tener esperanza. Oh, hermanos, esto es muy alto. El dolor te obliga a tener esperanza. Nadie necesita esperanza mientras viva en sus deleites. Pero cuando aparece el dolor, se necesita tener esperanza. ¿Qué creéis que va a hacer Dios en nosotros? Administrar dolor para que nos agarremos a la esperanza. Oh, yo hubiera aplaudido mucho, pero no lo es. En el libro de Génesis, donde todo empezó, dice la Escritura, y esta segunda parte es mucho para oír, es mucho doctrina, es mucho entender cosas que están en la palabra y a veces se nos pasan de largo. En el capítulo 2 dice la palabra del Señor: y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio de Edén, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a introducirnos ahora en el huerto. Allí está puesto Adán, y en ese huerto hermoso hay todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del Edén, y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es geográficamente lo que era el Edén. Un huerto donde los árboles hermosos crecían y donde Adán podía comer de todos los frutos de los árboles, pero en ese huerto también estaba el árbol de la vida, y en ese huerto también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. 3 clases de árboles para haceroslo fácil: los árboles para comer, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¡Wow! Y allí el hombre driblando a la serpiente. Dios dio amplia libertad al hombre para comer lo que quisiera. Árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Proporcionó a la estirpe del hombre cosas alrededor de él para que pudieran saciar de bien su alma. Dio toda libertad, excepto que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal.
¿Por qué? Porque, y ahora este es un concepto que tenemos que aprender todos, porque la libertad verdadera tiene fronteras. Amén. Yo hubiera dicho un amén. Amén, amén. He dicho que la libertad verdadera tiene fronteras. ¿Cuándo se pasa de libertad a libertinaje? Bien fácil, cuando se rompen las fronteras. Es tan fácil como esto. Cuando una persona, un cristiano, vive en libertad o cuando es un libertino. Fácil, cuando constantemente rompe las fronteras de la libertad con que Cristo nos ha llamado. La libertad es convertida en libertinaje por causa del pecado. ¿Es malo beber un vaso de vino? No, es malo emborracharse. ¿Cuál es la conversión de libertad en libertinaje? Fácil, beber más vasos de vino. ¿Entendéis con esta simple aplicación lo que quiero decir? Luego, la libertad en el Edén era impresionante. Puedes hacer de todo, solo hay un mandamiento para ti. No se te ocurra comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comerás, 2:17, del árbol de la ciencia. De ese no comerás. Luego, ¿cómo sabes que vives en libertad? Porque Dios te pone fronteras. Qué bien. Es otra cosa lo que nos han explicado. Nos han explicado, si es libertad podemos hacer lo que quieras. De ninguna manera. Si es libertad, tendrás mandamientos. Amén. La evidencia de vivir en libertad es que Dios nos santifica con sus mandamientos. Amén. Luego, había una libertad para Adán, pero había un mandamiento que no podía rebasar: comer del árbol del conocimiento. Y quiero hablaros de eso. La curiosidad, dice el diccionario de la lengua, que es el deseo de saber o averiguar alguien lo que no le concierne. El hombre es curioso por naturaleza. Siempre anda en lo prohibido. Tiene toda clase de árboles para poder comer, pero la serpiente suntuosa le tienta y come del único árbol que no pudiere comer. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que el hombre esté en Edén? Le das libertades, pero le otorgas un mandamiento cerrado para que el día que lo rompa muera. ¿Por qué? Y ahora os voy a decir el por qué. ¿Acaso cómo puede saber Dios si se es un alma obediente si no tiene un mandamiento que pueda romper? No lo he explicado. ¿Cómo se prueba la obediencia? Por medio de los mandamientos. Si no hay mandamientos, no se prueba tu obediencia. Luego hay gente que, como no vive en mandamientos, no sabe ni él mismo si es obediente. Así hay gente que constantemente rompe los mandamientos, sigue viniendo a la iglesia y cree que la libertad que le da Cristo es vivir en constante rebeldía, rompiendo las fronteras del Edén que le puso. Eso no es libertad, es libertinaje. Arrepiéntete, oh pecador que me escuchas. Esta palabra es para ti. Arrepiéntete y vive para el Señor. Amén. Curiosidad, deseo. Y esto os concierne a grandes, a pequeños, a cantoras, al pastor y a todos nosotros. El pecado tiene un ente en medio del mundo que es el placer demandado por el hombre. Impresionante. Pero se levanta el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo y le recuerda que le dejó una vacuna por la palabra para que se pueda vacunar de este poder engañoso del placer en el hombre. ¿Cuál? Timoteo, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos otorga dominio por encima del pecado. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos otorga poder por
Y si no es así, es que no le tienes. Y no estoy hablando de que no caigamos. Estoy hablando de vivir en libertinaje. Todos caemos. Pero tenemos un Dios que no miente en su palabra, y voy a seguir diciendo las cosas y no voy a callar, y en su palabra dice en la doxología de Judas: al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante del Padre. ¿Cómo? Sí, Él es poderoso, tú no eres poderoso, Él es poderoso. Que no caigas no es virtud tuya, es que Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha. ¿Saben lo que está diciendo? No está diciendo Él es poderoso para que sus hijos no practiquen el pecado. Esto se supone que ya lo hacen. Dice que Él es poderoso para que sus hijos dejen de pecar. Pero esa verdad no radica en tu esfuerzo, sino en su gracia. Amén. Seguimos. No había, según Génesis, ninguna prohibición de comer de los árboles y... interesante, escuchad esto, no había, según Génesis, ninguna prohibición de comer del árbol de la vida. Esto me volvió loco. Aquí el Jordi fa así y yo ya estoy tranquilo, cuando él hace así es que voy bien. No había ninguna prohibición, hermanos. Podía comer de todo Adán, incluso del árbol de la vida, pero el árbol de la vida no era atractivo. Los demás árboles sí, y el que era más atractivo de todos era el árbol de la ciencia. Luego, al no haber ninguna prohibición, a Adán no se le ocurrió comer del árbol de la vida. Si hubiera comido antes del árbol de la vida, no sabemos lo que hubiera pasado, pero no comió, sino que Eva fue tentada por la serpiente, y todos sabéis la historia. En el árbol de la vida había vida, pero en el árbol de la ciencia había muerte. ¿Cómo tentó la serpiente a Eva? Es bien fácil entender esto. La tentó con la tentación que ella misma sucumbió. Es decir, el gran querubín protector, hubo algo que nació de su corazón que le hizo caer y desterrarse a sí mismo de la gloria de Dios. ¿El qué? Muy fácil, ser igual a Dios. Aleluya. Madre mía. Amén, amén. En otras palabras, la serpiente contempla al hombre, contempla que de momento está comiendo de los árboles que puede comer, ha visto que no come del árbol de la vida y se pone con sus escamas suntuosas por el árbol del conocimiento y piensa: caerá con lo que yo caí. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Se los mira y le dice a Eva: si comieres, sabrás lo que Dios sabe. Serás como Él. Y es en esa tentación donde sucumbió el hombre. Sí, el hombre sucumbe a una tentación de comer de ese árbol cuando tenía manjares al lado de los cuales podía disfrutar. Y si no aplaudes a esto en tu interior, no digo que aplaudáis, si no lo aplaudes en tu corazón, es que no has entendido nada. Adán fue tentado, Eva fue tentado, cayó, aunque tenía alrededor suyo un montón de manjares para comer. Ese fue la caída del hombre. Sin embargo, el postrer Adán no cae, pero no cae no con las condiciones que Adán cayó, sino el postrer Adán no estaba en el huerto del Edén, sino que estaba en un desierto. No estaba lleno su estómago, sino que llevaba 40 días de ayuno. Pero en la misma tentación, di que estas piedras se conviertan en pan. El postrer Adán dice, ayunando 40 días, desmayado de hambre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya.
Sí, hermanos, nuestro postrer Adán no sucumbió a la tentación. ¡Oh! ¡Qué difícil es el trato del Señor! Y luego seguiremos al dolor. ¡Qué difícil lo pone el Señor! Todo de árboles para comer, el árbol de la vida, pero es que hay un árbol que es muy atractivo. Y hermanos míos, tengo una noticia: Dios no le quitó el atractivo al árbol del conocimiento. Otra oportunidad. No le quitó el atractivo, era muy atractivo. Vio que era bueno para comer, 3:6 de Génesis, agradable a los ojos y árbol codiciable. Ese es el poder del pecado. Escúchame, ya me desbarato. Escúchame. Dios no le va a quitar el atractivo al mundo joven. Dios no le va a quitar el atractivo a internet. Dios no le va a quitar el atractivo al fútbol. Dios no le va a quitar el atractivo a tus amistades. Dios no le va a quitar el atractivo al sexo. Dios no le va a quitar el atractivo a la fornicación. Dios no le va a quitar el atractivo a todo eso. Pero hay una palabra que se me llena el alma cuando yo la leo. Es verdad que el enemigo hace que nos fijemos en la periferia, en el árbol del conocimiento, pero hay una palabra que he dicho, leída y no nos hemos dado cuenta, que forma parte de la verdad bíblica para superar la tentación. Dice: pero el árbol de la vida estaba en medio del huerto. ¡Aleluya! Es decir, el árbol siempre estará en medio. ¿Saben? Esto me recuerda algo que la Biblia dice textualmente: que no seréis probados más de lo que podáis soportar, y en medio de la tentación Él dará la puerta de salida, porque la vida siempre se presentará en medio, siempre. No quitará el atractivo al pecado, pero Él se presentará en medio. Es por eso que Juan está en Patmos, latigado, martirizado, lo quemaron en una olla hirviendo en aceite, está abandonado en una isla, pero dice la Biblia: yo, Juan, siervo del Señor, estaba en el Espíritu y vi que en medio de los 7 candeleros había uno en medio, porque Él siempre aparece en medio de tu prueba y tu dolor, en medio del dolor de tu alma, en medio del dolor de tu luto. Él se presenta en medio. Él está en medio. Aleluya. Aleluya. Es por eso que a Jesús no se le caen los anillos, ni tiene temor de enviar a los suyos en medio de lobos. Porque aún en medio de lobos se presentará en medio de los del medio. Vendrá a estar en medio. ¿Cómo se siente tu alma? En medio de tu dolor vendrá Él. Satanás intentará que cojas de la periferia, que te fijes en lo que no puedes comer, pero Él estará en medio. Y Él está aquí, en medio de este lugar. En medio. Qué desdicha la del hombre. Qué desazón más grande. A los hombres que son como Adán. Voy a decir algo muy alto ahora y tendría mucho tiempo para hablar esto, pero yo tengo un temor con los jóvenes muy alto, con los jóvenes miedosos. ¿Por qué? Porque la tentación al hombre, antes de caer, fue una tentación muy estratégica. Lo tentó con el conocimiento. Es muy alto esto, ¿eh? Lo tentó con saber. Sabrás. El conocimiento te hace estar por encima de los demás. El conocimiento no vale dinero, pero te da dinero. Amén. El conocimiento te da un lugar en la iglesia. Este sabe.
El conocimiento provoca atractivo a la gente piadosa cuando ya al que vive en santidad ya no le atrae ni cae con el pecado de los ojos, cuando ya no le gusta ir a la playa, cuando etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene la serpiente y le tienta con saber. Es muy alto. ¿Cómo? Sí, saber. Adán prefirió el conocimiento a la vida. Y hoy el pecado que veo entre nosotros que nos llamamos santos es que somos atraídos de una manera bárbara por el conocimiento. Cuando hablo con mis hermanos de la gracia, cuando hablo con Octavio, un hombre versado, cuando hablo con los hermanos de todos los sitios, veo ese mover suntuoso de la serpiente, cómo tienta con el conocimiento. Gloria a Dios. Nunca sabrás más que Satanás. Gloria a Dios. Siempre sabrá más él que tú. Y es capaz de otorgarte conocimiento, aun no mostrándote todos los demás pecados que antes caías, pero cuando te santificas te tienta con el conocimiento, con el saber. Saber más es ser casi como Dios. Lo tentó con el conocimiento. El conocimiento te hará que te parezcas a Dios en su espectacularidad. ¿No habéis visto hermanos así? ¿Cómo puede ser tan espectacular que sepa tanto? Y libros arriba, y libros abajo, y mensajes aquí, y mensajes allá, y no estoy en contra de los libros. Pero saber envanece. Saber te otorga una altura en medio de un grupo de hermanos. Saber hace que te escuchen, y a veces lo que sabes no está a la altura de lo que andas. Y a veces lo que sabes no está a la par de tu musculatura de piedad. Y la serpiente es capaz de mover sus escamas por el árbol del conocimiento. Y Adán prefirió saber. Pero mirad el apóstol Pablo, que quizás sea el hombre que más ha sabido después del Señor, cómo exhorta a la iglesia de los Corintios. Tenéis todos los dones, sois los fenómenos de los fenómenos, pero dice en el capítulo 4, verso 6, y tengo que exhortaros, dice, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Estaba viendo cómo la serpiente les daba conocimientos extraños. Hay gente que quiere más revelación. Yo quiero saber más. Y quiero dar un nuevo mensaje. Y quiero que este mensaje la gente me lo aplauda. Y en la vertiente de la piedad se hacen semejantes a la serpiente. Voy a repetir algo. Saber te hará que te parezcas a Dios en la espectacularidad del conocimiento, pero nunca en su carácter. Y Cristo no bajó a la tierra para que sepas mucho, sino para que te parezcas a Él. Es por eso que la serpiente se puede mover suntuosa sobre las ramas del árbol del conocimiento, pero nunca la serpiente podrá posar sus escamas en el árbol de la vida. ¿De dónde quieres comer? Hombres que calculan la Biblia a su forma y de eso hacen doctrinas, y esa doctrina es la que tiene que ser. Cuando a mí la Biblia se me contradice en mi mente y yo me creo antes la Biblia que los cálculos de los hombres. Ese pecado está en los mesiánicos, ese pecado está en los teólogos evangélicos, y ese pecado está en todos los sitios. Calculando los misterios, ¿quién eres tú para desencerrar lo que Dios encerró? Saber. La revelación está escrita, y yo no deseo saber más de lo que está escrito. No calcules más, créete la palabra. Créete lo literal. Y hay gente que de la reforma hace un ídolo. Esto es lo máximo, ya Dios no es Dios, la reforma es Dios. Y hay otros que de Israel hacen un ídolo. No, ya Dios no es Dios, Israel es Dios. No, hermano,
hay misterios que nunca conoceremos, porque yo me creo Deuteronomio 29, que dice: los secretos son para el Señor y un día Él los revelará. Pero aquí en la tierra el conocimiento envanece. Sí, vamos a seguir. La serpiente se puede mover por el árbol del conocimiento, pero nunca se moverá sobre el árbol de la vida. ¿Qué escoges? ¿Saber o vivir? El conocimiento te puede llevar a la muerte, la vida nunca. Oh, hermanos, he dicho que el conocimiento te puede llevar a la muerte, pero la vida nunca. Había los árboles para comer, había el árbol de la ciencia súper atractivo y estaba el árbol de la vida y no era muy atractivo, pero era la vida. ¿Qué escoges? Mira, ahora me toca a mí predicar en contra de los evangelios atractivos, porque nunca el evangelio será atractivo al hombre. Repetición. Nunca el evangelio será atractivo al hombre. Si tu evangelio te es atractivo, no es evangelio. Bien. Si tu evangelio te es atractivo a tu cultura, no es evangelio. Si tu evangelio es atractivo a vivir aquí, vamos a disfrutar aquí en la tierra, no es atractivo. El evangelio no es atractivo. La vida no es atractiva, pero sí atrayente. Amén, amén, amén. Otra oportunidad. No es atractiva, pero sí atrayente. Y citaré los versos que todos sabéis. Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de él. ¿Y qué es? Raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, pero le desearemos. No es atractivo, pero es atrayente. Porque a ti no te atrajo un galán de telenovela, te atrajo un crucificado, ensangrentado en una cruz. El evangelio es raíz de tierra seca. Despreciado y desechado entre los hombres. Si nuestro evangelio no es despreciado para los hombres, no es evangelio. Porque el evangelio es despreciado y desechado. No es atractivo, pero es atrayente. La vida se te presentará en medio. En medio. Sí. Semejante al huerto del Edén. Hubo un lugar llamado Gólgota, que era como una antítesis, pero con detalles semejantes al huerto. Árboles en el huerto, de toda clase, pero había uno que era el del conocimiento y había otro que era el de la vida. En el Gólgota había gente y había el árbol de la izquierda, un malhechor con conocimiento, un inconverso que sabía la Biblia. ¿No dices que eres el Hijo de Dios? Desclávate y desclávanos a nosotros, pero no te quedes con ese árbol, porque ese árbol no es el de la vida. Pero había otro a la derecha, que ese era alguien que se arrepintió. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero tampoco te quedes con el árbol de la derecha, porque hay gente que se queda con la iglesia, pero no se queda con la vida. Es por eso que ese árbol de la derecha representa a la iglesia, los que se han entregado al Señor, pero la iglesia no es Dios. El camino no es Dios, los mesiánicos no son Dios, la gracia no es Dios, nadie es Dios, solo que hay un árbol en el medio de ese huerto, que a ese sí que nos debemos agarrar y coger con fuerza, porque en el medio siempre estará la vida. Amén. Que nadie te confunda, ni a la derecha ni a la izquierda, sino en el medio. Oh, hermanos, ¿saben? Dice la Biblia que pudieron romper las piernas al de la derecha y al de la izquierda, pero al del medio no pudieron romperle las piernas, porque a la vida no hay quien la rompa.
Amén. ¿Con quién te quedas? ¿Con quién te quedas? La virtud del dolor. Hemos estado hablando muy bajito, muy flojo. Hemos estado hablando del dolor y de lo contrario del dolor en este capítulo, el placer. Satanás te ofrecerá placeres para que te olvides de la vida. Satanás te ofrecerá deleites en la tierra para que te olvides de tener esperanza. Pero si te están apareciendo dolores en la vida, es el Señor tratando tu alma para que te agarres a la esperanza. Dijo un catedrático de Stanford: el dolor es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que es lo que ha hecho que nuestra especie sobreviva. Y yo lo aplico de esta manera. El dolor es el amigo no deseado del cristiano. Yo sé que no le vas a tratar como amigo, porque no lo vas a querer en casa. Pero te aseguro que si aparece, es porque Él está haciendo su obra. El dolor es el corcel, el caballo más rápido que nos llevará a la perfección. El dolor es el síntoma más frecuente por el cual la gente va al médico. Muy bien. Impresionante, repetición. Usted no va al médico porque le salga una mancha. Usted va al médico cuando la mancha le duele. Muy bien. Si no hay dolor, usted no va al médico. Y el médico está esperando a su consulta que usted entre. Y usted no va nunca por deleites. Pero cuando venga el dolor, el médico le espera. Cuando aparezca el dolor, es la cita que el médico tiene para usted. Es distinto. Cuando aparece el dolor en nosotros pedimos cita al médico. Este médico es al revés. Este médico aplica dolor cuando quiere una cita. Escúchame. Este médico es distinto. Porque solamente acudes a él cuando tienes dolor. Porque es el dolor lo que te hace que te agarres a la esperanza. Acude al médico esta tarde. Lutos, desespero, muertes trágicas, sí, pero aún hay bálsamo en Galaad. Amén. Aún hay resina de ese árbol que cura las heridas. El dolor tiene una naturaleza compleja. Voy a terminar, es imposible, hay mucho más, pero voy a terminar. La naturaleza compleja del dolor es esta. Las heridas más graves de los soldados en la guerra no son aquellas que ocasionan dolores. Los médicos que están en las tiendas de campaña esperando los heridos valoran la gravedad de la herida, no cuando un soldado dice me duele. Cuando alguien dice no me duele, la herida es grave. Wow. Si no te duele, estás a punto de morir. Si estás viviendo a tu manera y no te duele, es la herida más grave que hay. Si vives como quieres y no te duele, el médico tiene que operarte ya. Así que esta tarde que envíe el Señor el dolor por su espíritu, esa angustia que contrista el alma para arrepentimiento. El dolor de Dios es la cita del médico hacia el paciente. Preocúpate si no te duele. Preocúpate cuando no hay dolor en ti. Pero si hay dolor, oh hermano, hay mucho más.
Si hay dolores que Él está actuando, Él está operando. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire. Qué contradicción este verso de Job. Como las chispas se levantan para volar por el aire. Las chispas son unos insectos que se levantan, iluminan de la tierra, saltan, vuelan por el aire e iluminan todo lo que tienen alrededor. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Es una comparanza que no entiendo hasta que lo entendí perfectamente. La vida no es atractiva, pero es atrayente. Voy a repetirlo. La vida no es atractiva, pero es atrayente. Las chispas se levantan, eso es el dolor. Sí, ahora lo entendí. El Señor, antes de morir en la cruz, antes de ser crucificado, dijo esta frase: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré en pos de mí. El levantamiento del cristiano es el dolor permitido por Dios. Dios levanta a su pueblo por medio de los dolores en esta vida. ¿Estáis escuchando lo que digo? Porque es la única manera que serás atrayente, porque no tienes nada de atractivo. Pero podemos llegar a ser atrayentes. ¿Por qué ha venido gente después de que José y Soraya perdieran al niño? Porque en el dolor han sido atrayentes. ¿Por qué ha venido gente después de que Samuel perdiera a su padre? Porque en el dolor ha sido atrayente. Y como las chispas se levantan, así la iglesia, cuando es crucificada y puesta en la cruz de los dolores, atrae a los inconversos a creer en aquel que es varón de dolores, experimentado en el quebrantamiento. Se acabó, se terminó el dolor, el dolor, el dolor, el dolor. Es tu amigo no deseado, es tu amigo no deseado. Yo cuando recibí este mensaje, y una visión, yo no soy hombre que vea visiones ni nada de esto. Yo estaba orando en la clínica Tecno, y vi una vaca alazana. Se me presentó en la mente, no es que lo viera paseando, no. En la mente se presentó una vaca alazana hermosa, roja, que son vacas que ya no existen. La veía en el campo pastando, comiendo, perfecta, fuerte, vigorosa. Y en ese mismo momento yo decía: es hermoso, Señor, tu creación. Tu creación es hermosa. Qué vaca más bella, qué animal, cuánto poder y virtud. En ese mismo momento vi esa misma vaca degollada en el propiciatorio sin cuello, con la sangre vertida en el oro del altar. No era hermosa, no era atractiva, pero vi las dos imágenes y me fue tan claro el mensaje: la vaca en el campo pastando es una vaca más. La vaca en el propiciatorio degollada trae salvación a Israel. Tú en tus deleites eres un hombre más. Pero cuando el Señor permite que lleguen los dolores, seremos atrayentes al mundo. Traeremos salvación al mundo. Me compartía un hermano la virtud del dolor que está experimentando estos días. Y lo hemos visto claro, lo hemos visto en Talía. ¿Por qué no decirlo? ¿Dónde está Soraya? Lo hemos visto en Soraya. Lo que no pudo hacer 1000 cultos, lo hizo ese amigo que nadie quiere. El dolor. La iglesia del Señor
necesita un bautismo en este siglo XXI. Es el bautismo del dolor de la cruz. Cierra tus ojos. Dolor. Niégate a ti mismo. Toma la cruz. Sube el monte. Y muere. Lo que no conseguirán 1000 mensajes del mar, lo conseguirá una tarde con Dios y su dolor. Lo que no conseguirán 1000 oraciones, lo conseguirá el dolor aplicado a los hijos de Dios. ¿Te duele? Si te duele, es que Dios te obliga a tener una cita con Él. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar al Señor y yo voy a hacer